Buenos días, niños, señoritas, señores, caballeros. Bueno, igual que antes, buenos días, pueden ser, buenas tardes, buenas noches en el momento que estén viendo este video. Igual que en control eléctrico, esta cápsula o este video lo que intenta es hacer un repaso respecto a la materia, con la finalidad de que ustedes puedan completar aquellas actividades que quedaron inconclusas. ¿Ya? Así que vamos a hacer un breve resumen, más breve que en control eléctrico. Y también vamos a revisar un poquito el tema de los circuitos que tenían que plantear el circuito de prueba para el SCR y finalmente vamos a hacer la retroalimentación respecto de los mapas conceptuales para que vayan viendo quiénes son los que tienen que corregir y quiénes son los que tienen su trabajo bueno, donde digamos que está muy completo, a eso me refiero con bueno, ¿ya? Así es que son esas tres cosas que vamos a revisar el día de hoy, en este momento. Bueno, lo primero es decir que esta imagen que está aquí al principio describe un poco lo que es la electrónica de potencia aplicada en la vida diaria, ¿ya? En la vida de todos nosotros, ¿ya? Esta imagen está en un libro que es muy famoso dentro del área de la electrónica, que se llama Electrónica de Potencia, y el autor se llama Mohamed Rashid, ¿ya? Este es como el texto guía de todas las asignaturas de electrónica de potencia, me imagino que en casi todas las universidades, colegios, institutos del mundo, ¿ya? Así es que bueno, aquí nosotros podemos ver que existe una relación entre la potencia que se quiere controlar y la frecuencia a la cual se quiere trabajar. Aquí está la frecuencia, ¿ya? Entonces vamos viendo que hay algunos dispositivos como los TRIAC que están trabajando en el orden de los 50 Hz, ¿ya? Y que alcanzan, que se pueden trabajar con ellos hasta potencias de un kilowatt, ¿ya? Los tiristores también trabajan en esta misma frecuencia y pueden ir también hasta incluso, no sé, aquí se está viendo que casi los 50 megawatts, ¿ya? O sea, tienen aplicaciones de muy alta potencia. ¿M? Y pasa que a medida que aumenta la frecuencia de trabajo, a medida que aumenta la frecuencia de trabajo, los dispositivos electrónicos de potencia son capaces de controlar cada vez menos potencia. Esa es la idea. Entonces, si trabajamos en frecuencias bajas, somos capaces de controlar altas potencias. Y si trabajamos en frecuencias altas, somos capaces de controlar bajas potencias. Entonces aquí hay una imagen respecto de las aplicaciones de cada uno de estos semiconductores de potencia, ¿ya? Para el tema de control eléctrico, que nosotros vamos a, digamos, a aplicar una máquina o un equipo de electrónica de potencia que es el variador de frecuencia, en control eléctrico vamos a controlar la velocidad y torque de un motor, ¿ya? A través de un variador de frecuencia. Y dentro de ese variador de frecuencia, entonces, pueden existir IGBT, ¿ya? Pueden existir transistores de potencia y pueden existir GTO. Para el caso del variador de frecuencia que nosotros tenemos, lo que tiene adentro son IGBT, ¿ya? Como semiconductores de potencia. Se los menciono esto también como un misceláneo, como para completar un poquito lo que ya hemos estado conversando, ¿ya? El primer PowerPoint que envié, el PowerPoint 1, este es el 2, está bastante completo, entonces lo que les quiero pedir es que ustedes lo repasen. ¿Ya? Esto es un repaso, no quiero volver a hacer lo mismo, así es que por eso que voy completando con algunas cosas que no mencioné antes. Sin embargo, esto sigue siendo un repaso de la materia anterior. Bueno, entonces aquí ustedes pueden ir viendo. Fíjense, los automóviles eléctricos también trabajan con MOSFET, claro, porque adentro también tienen motores. MOSFET de potencia y también pueden tener incluso IGBT. ¿Ya? Así es que los mecánicos del futuro, para algunos de ustedes que quieren estudiar mecánica automotriz, es muy importante saber electrónica, porque ya sabemos ya que se espera que para el año 2030, creo que era el 50% de los automóviles tienen que ser de tipo eléctrico, así es que el mecánico convencional va a tener que aprender electrónica. Bueno, esa es esta primera imagen, así que ustedes la pueden ir viendo y pueden ir comparando las distintas aplicaciones y los dispositivos de potencia que se utilizan. ¿Ya? Bien, ahora, respecto de lo que es la electrónica de potencia, la definición, digamos, que hace este autor, que es Mohamed Rashid, dice que es la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. Entonces, cuando hablamos de electrónica, sabemos que eso se refiere a semiconductores. ¿Ya? Antes. Cuando hablamos de estado sólido, se refiere a que los semiconductores están en estado sólido y no gaseoso como era en un principio. Ustedes saben que inicialmente los semiconductores se aplicaron en estado gaseoso, ¿ya? Pero ahora en estado sólido. Ahora, convierte la energía, es decir, es capaz de transformar un tipo de energía en otro tipo de energía.
¿ya? Principalmente energía eléctrica, a eso me refiero. Entonces, una señal eléctrica se puede convertir en otra señal eléctrica, ¿ya? Entonces, el control y la conversión de la energía. Entonces, lo hacemos a través de semiconductores de estado sólido, también llamados semiconductores de potencia, o también llamados switches electrónicos, ¿ya? Bueno, entonces, dentro de esta definición aparecen alrededor de 6 tipos de circuitos, pero los más comunes son 4, que son los que estaban a punto de aparecer anteriormente, ¿ya? Em, Estos elementos o estos equipos son capaces de, perdón, estos circuitos son capaces de convertir energía, ¿ya? Los rectificadores, los controladores de corriente alterna, los controladores de corriente continua o también llamados pulsadores de continua y los inversores. Todos ellos convierten la energía. ¿Cómo lo hacen? ¿O qué es lo que hacen? Rectificadores, ya sabemos, convierten la energía eléctrica alterna en corriente eléctrica de tipo continua, ¿ya? Los controladores de alterna convierten la energía eléctrica alterna en una señal alterna diferente. Por ejemplo, podríamos ingresarle a este circuito una señal de 220 volts 50 Hz y podríamos sacar, por decir algo, voy a dar un ejemplo, una señal de 50 volts pero a 1000 Hz, ¿ya? Es decir, entra una señal alterna y sale una señal alterna pero con características diferentes, ¿ya? Bueno, los pulsadores de continua o los controladores de continua hacen lo mismo, convierten la energía eléctrica continua, aquí falta una C, energía eléctrica DC, en una señal DC diferente. Lo mismo, podría entrar una señal, por decir algo, de, no sé, de 100 volt en continua y podrían salir, por ejemplo, voy a decir un número X, 12.000 volt en continua, ¿ya? O sea, se puede elevar la tensión en continua y también se puede disminuir. Cuando nosotros trabajamos con los transformadores, decimos que los transformadores trabajan solamente en corriente alterna, ¿ya? Son capaces de cambiar los voltajes, pero no las frecuencias. También decimos que no existen transformadores de continua porque no se podría aplicar la ley de Faraday que ya estudiamos anteriormente el año pasado. En cambio aquí, el pulsador de continua podríamos decir que es como una especie de transformador pero para continua. Obviamente sin utilizar la teoría magnética, sino que utilizando la electrónica de estado sólido. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos ingresar señales continuas y podemos sacar señales continuas diferentes. Eso que es el análogo que lo que hace el transformador en corriente alterna, que entran señales alternas con unas características y salen señales alternas de otra característica, ¿ya? De voltaje, pero se mantienen las características de frecuencia y se mantienen las características de potencia. Ahora, este elemento no. Este elemento transforma una señal alterna con una característica de frecuencia, por ejemplo, y saca una señal alterna con una característica de frecuencia distinta, ¿ya? Bueno, y finalmente están los inversores, que ya sabemos que transforman corriente continua en corriente alterna, es decir, la función inversa a los rectificadores, por eso se llaman inversores. Principalmente esos son los circuitos típicos de la electrónica de potencia para convertir la energía eléctrica, pero falta la parte de control, y eso lo vamos a ver en la próxima lámina, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de semiconductores de estado sólido, en electrónica de potencia, ¿a qué semiconductores nos referimos? Principalmente nos referimos a los switches electrónicos como son los SCRs, o también llamados tiristores, ¿ya? Los TRIAC, transistores, en este caso MOSFET, tipo MOSFET, y transistores IGBT, ¿ya? SCR, recuerden que significa rectificador controlado de silicio. Rectificador controlado de silicio, y es como un diodo en el cual ustedes pueden elegir en qué momento se enciende el diodo, ¿ya? O sea, es como un diodo controlado, o se llama rectificador controlado y de silicio. Así que si alguien le pregunta, oye, ¿existen los SCR de germanio? No, porque los SCR son todos de silicio. Bueno, este es un interruptor nuevo, ¿ya? Como sabemos, los diodos conducen corriente de ánodo a cátodo, así que es una característica importante, ¿ya? No hay corriente de cátodo a ánodo. Sin embargo, el TRIAC, si se dan cuenta que el símbolo es como que tuviéramos dos diodos en antiparalelo, ¿ya? Un diodo mirando hacia abajo, del ánodo 2 al ánodo 1, y otro diodo mirando hacia arriba, del ánodo 1 al ánodo 2. Por lo tanto, a esto se le llama triodo alterno. Triodo, ¿ya? Triodo alterno. Bueno, entonces esto es como una especie de SCR,
pero con la gracia que puede conducir entre A2 y A1 y entre A1 a 2. Entonces, este TRIAC es lo más parecido a un switch, por ejemplo, a un 912, ¿ya? Que trabaja en corriente alterna. ¿Mm? Em, Estos son dispositivos de la electrónica de potencia. Lo mismo el MOSFET, ya transistores de efecto de campo de óxido metálico de silicio, ¿ya? El transistor de efecto de campo, effect field, de metal óxido de silicio. Metal óxido de silicio. La gracia de estos MOSFET es que son transistores, pero si se dan cuenta en el símbolo, no son transistores como los BJT, ¿ya? Que son transistores que tienen en el fondo conexión entre sus terminales. Estos no, ¿ya? Estos no. Bueno, más adelante vamos a explicar bien el MOSFET, ¿ya? Y también más adelante vamos a explicar el IGBT, porque el IGBT es un transistor de base aislada o de compuerta aislada. La I significa isolated, que significa aislado. La G significa gate, que es ese terminal. Y te- eh, el transistor, ¿ya? Transistor de compuerta aislada. Bueno, entonces, si se dan cuenta en este símbolo, aquí se mezcla un poquito lo que es un MOSFET, aquí en la entrada, y se mezcla lo que es un BJT entre el terminal 2 y el terminal 3. El 2 es el colector, el 3 el emisor, y este sería el gate, ¿ya? Entonces el IGBT es como una fusión entre el MOSFET y el BJT, ¿ya? Bueno, entonces también podríamos incluir aquí dentro de los elementos electrónicos de potencia o de los switches electrónicos de potencia, podríamos considerar también a los BJT de potencia, y también podríamos considerar a los diodos de potencia. Pero existen muchos más. Existen los GTO, que en el fondo es como una especie de SCR, pero que se controla el apagado, no el encendido, ¿ya? Que significa Gate Turn Off, GTO. Existen una gran cantidad de semiconductores de potencia, pero estos son como los principales, diría yo, ¿vale? Bueno, eso era una parte de lo que habíamos estudiado anteriormente, ¿ya? Pero también, cuando estuvimos en clase, hablamos que los circuitos electrónicos de potencia tienen diagrama de bloques, ¿ya? Y normalmente ese diagrama de bloque está compuesto por en la etapa de control, la etapa de dilación y la etapa de fuerza, ¿ya? En la etapa de control, nosotros vamos a encontrar circuitos resistivos para hacer controles analógicos, eso lo vamos a ver en la próxima lámina. Encontramos electrónica digital, donde aparecen lo que se llaman compuertas digitales, ¿ya? Eh, las compuertas digitales son este tipo de circuitos que son chips integrados. Si se dan cuenta, aquí tiene la típica forma de un chip con sus diferentes pines o patitas, ¿ya? Y en el interior del chip aparecen estos símbolos que se llaman compuertas. Aquí hay una compuerta que se llama de tipo AND. Aquí está, AND. Esta es una compuerta de tipo OR. Estas compuertas lo que hacen es que hacen funciones matemáticas. Por ejemplo, la AND multiplica su entrada. Esta compuerta, por ejemplo, tiene dos entradas y una salida. Entonces, lo que hace es que toma el valor lógico de esta entrada y lo multiplica por el valor lógico de esa otra entrada y el resultado lo envía aquí. Es decir, esto hace un cálculo matemático, ¿ya? Y aquí suma. Esta compuerta suma sus entradas, ¿ya? Bueno, este tipo de electrónica digital se utiliza bastante. Bueno, ahora ya no se utiliza quizás tanto como antes, pero se sigue utilizando para hacer control en este tipo de circuitos electrónicos de potencia. También están los microprocesadores, ¿ya? Y aquí yo voy a incluir dos microprocesadores que están dentro de placas electrónicas que nos permiten grabar al microprocesador. En esta placa, que se llama Basic Stamp, que probablemente bueno, es una de mis placas favoritas de programación, en esta placa se observa que este chip, este chip que es medio chiquitito aquí, fíjense que aquí hay un pulsador, ustedes conocen los pulsadores, fíjense lo chiquitito que es, está integrado y tiene una gran cantidad de patitas. Este integrado es el microprocesador, ese, ¿ya? Y toda esta placa que está aquí, es una plataforma para programar al microprocesador, es decir, para meterle un programa a través de un lenguaje de programación.
que para esta plaquita se llama P-Basic, P-Basic, ¿ya? Entonces nos permite programar el microprocesador y nos permite armar circuitos que son controlados por el programa que tiene el microprocesador, ¿ya? El microprocesador también es un elemento de cálculo, ¿ya? Bueno, entonces, cuando hablamos de microprocesadores, hablamos específicamente de este elemento. Sin embargo, en la actualidad existen este tipo de placas que tienen mucha electrónica alrededor de este elemento que nos hacen más simple el programarlo y el aplicarlo a algún circuito en particular. Y esta plaquita nosotros la tenemos en el laboratorio y la podemos usar. Y también están dentro de los microprocesadores otra serie de microprocesadores que está aquí, aún más chiquitito, ¿ya? Y esta serie de microprocesadores se llama ATmega, ATmega, ¿ya? Y al igual que el PIC, se programa a través de un lenguaje de programación, pero que es diferente al del PIC. El PIC se llama PBasic y el ATmega se llama C++, ¿ya? O lenguaje C directamente, ¿ya? Bueno, pero la cosa es que con toda esta electrónica que está dentro de esta placa, también nos facilita la manera de ingresarle programas al microprocesador y poder leerlos, ¿ya? Es decir, que controle un circuito a partir de todos estos pines que tiene aquí y todos esos pines que tiene aquí al lado, ¿ya? Entonces, estos elementos son elementos que pertenecen a la etapa de control. Si se dan cuenta, aquí dice VCC, corriente continua, GND, corriente continua. Probablemente no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí dice 5 volt, VDD, corriente continua. Aquí dice VSS, menos, corriente continua. Bueno, aquí también esto trabaja en corriente continua, no se alcanzan a ver los valores, pero al menos aquí dice GND, que corresponde a la Tierra o al negativo de la corriente continua, ¿ya? Por aquí dice 3,3 volt y por aquí dice 5 volt. Bueno, pero más adelante cuando lo tengan en sus manos lo van a poder apreciar mejor. Entonces podemos decir que la etapa de control de los circuitos electrónicos de potencia normalmente se alimenta en continua, ¿ya? Y en valores de continua bajos, normalmente 5 volt, ¿ya? Se dan cuenta que aquí dice batería 9 volt, claro, pero aquí tenemos un regulador, por lo tanto de los 9 volt bajamos a 5 volt. Aquí también tiene su regulador, o sea que ustedes le colocan por ejemplo un cargador de 12 volt y pueden bajar a 5 volt sin problema, ¿ya? Bueno, entonces, normalmente los circuitos de control requieren de una alimentación en continua generalmente. ¿M? Bueno, entonces la idea es que esta plaquita, así chiquitita, miren, muy pequeñita, sea capaz de controlar una carga como un motor, por ejemplo, un calefactor, una luminaria o algún otro circuito en particular. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que este controlador tan chiquitito, estos elementos tan pequeños de tan poca potencia, sean capaces de controlar a una carga de potencia alta? ¿Ya? Normalmente en corriente alterna, pudiendo ser monofásico, bifásico, trifásico, polifásico. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de este bloque que es muy importante, que se llama aislación. El circuito de aislación entonces nos permite hacer que convivan dentro de un mismo diagrama circuito de control en continua y circuito de fuerza normalmente en alterna. ¿Qué es lo que configura el bloque de aislación? Normalmente relés, ya conocen los relés, ¿ya? Entonces aquí el circuito de control activaría la bobina del relé y el contacto del relé de salida activaría algo aquí en la fuerza, ¿ya? Podemos tener transformadores de pulso, que son transformadores que tienen relación 1:1. Entonces aquí podríamos sacar nosotros trenes de pulso que fueran dando varios pulsitos, y aquí se irían repitiendo. Entonces al primario le llegarían varios pulsos y en el secundario lo repetiría, ¿ya? La gracia del transformador es que no existe conexión entre primario y secundario, existe enlace magnético. Y también aquí en el bloque de aislación encontramos lo que es la optoelectrónica. Y en la optoelectrónica estamos hablando específicamente de optoacopladores. Aquí en el ejemplo yo muestro un optoacoplador que, bueno, como dice aquí de propósito general, que se llama optotransistor. Si se dan cuenta que hay un transistor BJT que está siendo controlado por luz, y esta luz la emite un diodo. Todo este circuito está dentro de este encapsulado. Entonces lo que haríamos es que la salida de estos microprocesadores o de estas compuertas digitales las conectaríamos al pin 1 y el pin 2 lo mandaríamos al negativo. Entonces cuando en el pin 1 le coloquemos 5 volt por ejemplo, se va a encender este LED a través de la luz va a echar a andar este transistor
y este transistor puede accionar algo aquí en el circuito de fuerza. Ese tipo de cosas son muy usuales y nosotros tenemos optoacopladores en el laboratorio, así que vamos a aplicar mucho los optoacopladores. No solamente los 4N25, o sea, no solamente los optotransistores, sino que hay varios tipos de optoacopladores que vamos a ocupar. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos en el circuito de fuerza? Lo que dijimos anteriormente, los semiconductores de potencia. ¿Ya? Y ya sabemos ya que los circuitos de fuerza son los que alimentan finalmente las cargas. Eso lo sabemos de control eléctrico, así es que esta parte que está aquí ya no es necesario volver a explicarla, porque ya lo expliqué en control eléctrico. ¿Mm? Bueno, esto era un resumen general de la materia y que muchos de ustedes hicieron su mapa conceptual muy, muy completo y otros estudiantes que todavía les falta completar un poquito respecto a lo que hemos hablado. Aquí yo profundicé un poco en estos aspectos ya que estoy mostrando acá, pero esto ya lo habíamos conversado en clase, así que tiene que estar en sus cuadernos, no en la presentación anterior. Bueno, había una tarea, ahora sí vamos a pasar a la segunda parte, que era seleccionar un circuito para probar un SCR, para saber si el SCR está bueno o está malo en el fondo. Lo mismo que hicimos con el diodo, lo mismo que hicimos con los transistores, hay que hacerlo con el SCR. Este circuito lo plantearon varios estudiantes, entre ellos, el primero que lo envió fue Espinosa, ¿ya? Así que este fue el circuito que me mandó Espinosa, así que con este mismo quiero trabajar. Yo le agregué simplemente aquí cómo reconocer el ánodo, el cátodo y el gate del SCR. ¿Mm? Bueno, entonces la tarea consistía en saber si este circuito nos sirve para probar el SCR. Hay que tener cuidado porque este es un circuito de prueba. O sea, aquí yo quiero saber si el SCR está bueno o está malo en el fondo, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasaría si este circuito de prueba va a probar un SCR, el SCR está bueno, pero el mismo circuito lo echa a perder? Ojo, porque este circuito de prueba podría echar a perder el SCR. O sea, sería como un circuito no muy eficiente, porque en vez de probarlo lo estaría dañando. ¿Cómo puedo asegurar entonces de que este circuito me va a servir para tal o cual SCR? A través del cálculo de las corrientes de gate y a través del cálculo de las corrientes que se llaman eh, ánodo-cátodo. Entonces, el datasheet del SCR les va a decir cuánta es la corriente de gate, también llamada gate-cátodo, cuánta es la corriente de gate máximo que puede circular por aquí. Y si este circuito entrega una corriente de gate inferior a esa corriente máxima, entonces me serviría. Pero también tengo que conocer la corriente que circula entre ánodo y cátodo. Entonces yo tengo que saber cuánto es la corriente máxima entre ánodo y cátodo, también se le llama corriente del SCR, y si este circuito entrega una corriente menor a esa, entonces este circuito me sirve para probar ese SCR en particular. Así que aquí había que calcular la corriente de gate, había que calcular la corriente de ánodo-cátodo, y después de eso habría que compararlo con el datasheet de los SCR que queramos probar. Bueno, para hacer el cálculo de corriente de gate, que eso se solicitaba, hay que hacer una malla, ¿ya? Entonces, si yo hago la malla, digo que, bueno, tengo 9 volts, acuérdense que hay que caminar aquí dentro de la malla, como si nosotros fuéramos la corriente. Tenemos 9 volts menos el voltaje de la resistencia R2, menos el voltaje del interruptor S1, menos el voltaje que se genera entre gate y cátodo, ¿ya? Menos ese voltaje. Sería algo similar a lo que es el voltaje de base emisor en un transistor. Aquí está. Entonces, como ahí termina la malla, es igual a 0. Ahora, como el R2 está en serie con el interruptor y además está en serie con el circuito de gate cátodo, entonces la corriente que pasa por R2 es la misma que la que pasa por el interruptor y la que pasa por el gate, porque está todo en serie. ¿Ya? Así es que calculando la corriente de R2, ya tenemos la corriente que pasa por el gate. Entonces aquí se pueden dar dos tipos de cálculo, ¿ya? Uno, el caso ideal. ¿Cuál es el caso ideal? Cuando el interruptor no tiene caída de tensión cuando se cierra, es decir, cuando cerramos el interruptor y el interruptor es un conductor ideal, no genera ninguna resistencia. ¿Ya? Entonces, cuando es un conductor, aquí hay 0 volts. ¿Ya? Em, Esa es una. Y lo otro es que el circuito de gate cátodo no genera caída de tensión cuando se cierra el S1. Es decir, que entre gate y cátodo no hay diferencia potencial. Entonces, si tomamos esta ecuación y hacemos esta consideración, decimos que
tenemos 9 volt, menos el voltaje de BR2, el voltaje del interruptor sería 0 y el voltaje del gate cátodo sería 0. Y esto es igual a 0. Entonces me quedaría la ecuación, si yo despejo esto, ya, lo tiro para acá, me va a quedar que el BR2 es igual a 9 volts, como está aquí. Entonces, ¿cómo le calculo la corriente? Voltaje partido por resistencia, según la ley de Ohm. Entonces, BR2 medio 9 volt, 9 volt, que sería el voltaje de la batería, partido por 1 kilo ohm, que sería la resistencia R2, y me da 9 miliamperes. Ese sería el caso ideal. Y también tenemos el caso real, y en el caso real se hace la misma consideración para el interruptor, porque se desprecia la caída de tensión del interruptor. Sabemos que este interruptor es una pequeña resistencia, pero es tan chiquitita que la caída de tensión se desprecia. Pero sabemos que entre gate y cátodo sí existe diferencia potencial. Y un dato empírico es que está entre los 1 y los 2 volts. ¿Ya? En este caso, para hacer esta ecuación, yo consideré 2 volts. Entonces, tomo la misma malla y digo, los 9 volts los tengo aquí. Voltaje de R2 que ando buscando, el voltaje de switch 0, voltaje de gate cátodo 2 volts. Entonces me queda la resta 7 volts y me da que el voltaje de R2 es 7 volts. ¿Mm? Le sacamos la corriente, 7 volts partido por 1 kilo, me da 7 miliamperes. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Digo, me voy a poner en el caso donde circula mayor cantidad de corriente. Y esa es la corriente que yo voy a estimar para este circuito. ¿Ya? Así es que la corriente que se estima que va a circular por el gate van a ser 9 miliamperes. Por lo tanto, los SCR que yo coloque en este circuito tienen que soportar una corriente de 9 miliamperes. ¿Ya? Entonces, si aquí, disculpen, van a tener que ustedes corregir el símbolo. Si la corriente de gate cátodo, si la corriente de gate cátodo del SCR es mayor o igual a 9 miliamperes, en mayor o igual, es decir, si aguanta los 9 miliamperes, entonces sí puedo colocar al SCR. ¿Ya? Vamos a hacer el tiro en la magia ya que esto me permite hacer este movimiento. Bueno, aquí está. Bueno, entonces, ahí sí, cambiamos el símbolo. Entonces, si el SCR que vamos a instalar aquí soporta una corriente de 9 miliamperes, entonces sí podemos colocarlo acá. ¿Ya? Eso es lo importante. Bueno, entonces aquí un ejemplo práctico. Por ejemplo, hay un SCR que tenemos en el laboratorio que se llama TIN412. Entonces yo fui al datasheet y me doy cuenta que la corriente de gate máxima es de 15 miliamperes. Entonces, el circuito anterior, ¿cuántos miliamperes le va a meter por el gate? 9. Y este SCR soporta 15. Consulta, ¿puedo colocar este SCR en este circuito entonces? La respuesta es sí, porque el circuito le va a entregar 9 miliamperes en el gate y él soporta 15 miliamperes. Por lo tanto, sí lo puedo colocar. Pero ahora me faltaría saber qué corriente circula entre ánodo y cátodo. Eso es lo que me faltaría saber. ¿Ya? Y con este dato de cálculo de la corriente ánodo-cátodo, entonces yo tendría que ir a mirar el datasheet y saber cuánta corriente soporta este semiconductor entre ánodo-cátodo y ver si es que es posible instalarlo ahí, ¿ya? Teniendo el mismo criterio. Ese. Bien, así es que eso por favor, muchachos, les quiero pedir que todos lo hagan porque aquí nadie lo hizo, o sea, nadie hizo los cálculos y les voy a pedir que hagan los cálculos. Ya tienen el cálculo de la corriente de gate cátodo, ahora les falta hacer la otra malla, la que está aquí por fuera, donde está la resistencia R1, donde está el LED, donde está el ánodo cátodo y donde está la fuente. ¿Ya? Así que eso sí que hay que completarlo. Bueno, entonces vamos a ver un poquito ya la tercera parte, que sería la parte final, la parte más rápida, ¿cierto? Los trabajos, ¿ya? Aquí tenemos el trabajo de la señorita Darlene Luengo, ¿ya? Que es un súper buen trabajo, ¿ya? Fíjense que ella definió incluso los conceptos de energía, el concepto de potencia. Esto lo vimos nosotros en clase y ella probablemente lo apuntó, ¿ya? Habló respecto de los interruptores estáticos de estado sólido, mencionó los diodos, los transistores, los tiristores, BJT, mencionó todo, ¿ya? Este trabajo está muy muy bueno. Habló de los circuitos de control, aislación, fuerza, colocó todo, ¿ya?
Este trabajo está perfecto, aquí no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer aquí, tal vez, sí, es colocarle el nombre. Ya, porque si se dan cuenta, no trae nombre. Así que eso es lo único que le pediría a la Dali. ¿Ya? Excelente trabajo. Así ojalá hubiesen llegaron varios así, pero no todos. ¿M? Bueno, también em, tenemos. Esa era de la Darling, ¿cierto? Em, Ahí se repitió, qué raro. Bueno, aquí tenemos otro. Aquí no recuerdo muy bien de quién es este trabajo, ¿ya? Y este trabajo está bien encaminado. Si se dan cuenta, él hizo la primera parte, ¿ya? Habló de lo que es la electrónica de potencia, los circuitos, de la transformación de la energía, bien, pero le faltó la segunda parte. Le faltó el tema del circuito de fuerza, de control y de aislación. Ya eso faltó incluirlo acá y también faltó incluir respecto de los semiconductores de potencia. ¿Ya? Así que este trabajo está bien, pero está incompleto. Así que por lo tanto, si alguien tiene trabajo de este tipo, lo tiene que completar. Y lo otro, hay que mejorar un poco la letra y colocarle el nombre, porque aquí sí que definitivamente no me acuerdo quién hizo este trabajo. Así que este trabajo está bien, pero está incompleto. Por lo tanto, completarlo. ¿Ya? Y también tenemos este trabajo que me gustó mucho. Este trabajo es del estudiante Cristian Camaño, que también lo tengo que felicitar aquí en este videito porque si se dan cuenta, él, él colocó toda la materia, colocó muy ordenadamente y lo pensó en una lógica muy similar a la que yo hice este video y esta presentación. Tiene todo, ya cómo funcionan las partes, fíjense los bloques de aislación, de alimentación, colocó que generalmente las fuerzas se alimentan alternas. Lo único que colocó el bloque al revés, pero es un detalle porque colocó la flechita en el mismo sentido por donde circula la energía. ¿Ya? Entonces está muy, muy bien hecho este trabajo. Muy bien hecho. ¿Ya? Fíjense aquí arriba lo que dice. La electrónica de potencia es la aplicación de la electrónica de estado sólido para el control y la conversión de la energía eléctrica. O sea, él se fue al Rachid, al PPT que yo envié. O sea, muy, muy buen trabajo. ¿Ya? Y este trabajo tiene una segunda parte también. eh, y esa segunda parte debería estar aquí mismo, aquí está, donde él habla acerca de los tipos de circuitos. Entonces, esta persona que es Cristian Camaño, igual al 100%, así es que muchas felicidades, igual que a la Darling, ¿ya? Lo que sí, nuevamente, muchachos, por favor, incluyan el nombre, ¿ya? Si no incluyen el nombre, después se me hace un enredo para revisar. Así es que bueno, las personas que están así con el mapa como el Camaño o como la Darling, solamente colocar el nombre, digamos, ¿ya? Pero los demás, por favor, completarlo, ¿ya? Bueno, eso. Y lo último, ya para irnos despidiendo, digamos así, eh, ese, ese, el tema de las tareas. Entonces, igual que antes, revisar este video nuevamente, teniendo a la vista el mapa conceptual que hiciste, completar el mapa con lo que te faltó mencionar, lo mismo que hicimos en control eléctrico, y dibujar, bueno, me tienen que enviar este mapa nuevamente al correo, ¿ya? Y dibujar en tu cuaderno el circuito, pero ya no tienen que buscar el circuito, ya no se den el trabajo de buscar el circuito, sino que directamente vamos a trabajar todos con este circuito, todos. Entonces tienen que dibujar este circuito y calcular la corriente de ánodo-cátodo, ¿ya? Calcular la corriente de ánodo-cátodo. Entonces, como ya tenemos el dato de la corriente de gate, y ahora vamos a tener el dato de la corriente de ánodo-cátodo, vamos a poder saber qué tipo de SCRs podemos probar sin dañarlo. Resumen, completar el mapa y enviármelo, completar el cálculo del circuito respecto de la corriente de ánodo-cátodo y enviarme la foto también al correo, todo junto. Igual que antes, el plazo de entrega vence a las 17:20 horas del día 13 de mayo, ¿ya? Que sería el día miércoles 13 de mayo, igual que en control eléctrico. Así es que esa sería la tareita. Por lo tanto, no es una tarea tan grande porque ya la tienen bastante avanzada. Bueno, muchachos y señoritas, que estén muy bien. Nos estaremos viendo pronto.